Buenas tardes, yo soy Juan José Martín, neurólogo del Sanatorio de Allende, coordino la unidad de ataque cerebrovascular del sanatorio. Hoy vamos a charlar sobre el ACV, el accidente cerebrovascular, en este tiempo de pandemia que nos toca vivir. El distanciamiento social y el aislamiento, único recurso para disminuir el impacto de la pandemia, pueden generar resistencia a presentarse en los hospitales, contribuyendo involuntariamente a efectos negativos en el cuidado de la salud. La gente tiene miedo de contagiarse coronavirus, pero al presentar determinados síntomas y no requerir atención en guardia, aumenta su riesgo de discapacidad posterior. Nosotros, los que nos dedicamos al cuidado de la salud, estamos preocupados y sabemos que los circuitos de atención van por canales separados. Cada 9 minutos, algún argentino tiene un accidente cerebrovascular o ACV, pero desde que comenzó la pandemia, solo la mitad busca ayuda en forma urgente. La causa de esta conducta tiene un nombre, se llama miedo. Un poco el sentido de esta charla es que ustedes interactúen. Al finalizar mi presentación vamos a estar abiertos a preguntas, así que vayan apuntando a aquellas que surjan para que después las tratemos. El ACV es la tercera causa de muerte en nuestro país, pero la primera de discapacidad, más que un accidente de tránsito. La gran mayoría es de tipo isquémico, involucra el 85% de los casos, y se produce cuando algún trombo o coágulo obstruye la circulación de una arteria en el cerebro. En el 15% restante ocurre porque una arteria se rompe dentro del cerebro y provoca una hemorragia cerebral. Las personas evitan ser derivadas a una guardia por temor a contagiarse de la infección. Hasta el inicio de la pandemia, el 60% de los pacientes llegaba dentro de las 6 horas de producido el evento, pero en estos últimos 2 meses registramos una abrupta disminución en ese número de pacientes. Nosotros estimamos que por temor al contagio con coronavirus SARS-CoV-2, muchos pacientes demoran las consultas, aún teniendo síntomas. Las muertes por enfermedad vascular, enfermedad coronaria o cerebrovascular, debido al mal control de los factores de riesgo, por ejemplo, abandonar la medicación para la hipertensión porque escucharon por ahí que hace mal o empeora el riesgo de adquirir COVID, o la demora en la realización de procedimientos no invasivos como estudios de imágenes, o incluso invasivos como cateterismos diagnósticos y terapéuticos que han demostrado reducir la morbimortalidad, pueden en este estado de pandemia superar a las muertes por COVID-19. Esto podría prevenirse en muchos casos, lo mismo que la invalidez causada por la afección cerebrovascular. Según un estudio epidemiológico poblacional realizado por colegas de Buenos Aires sobre accidente cerebrovascular que se llama ESTEPA, un 2% de la población mayor de 40 años en Argentina ha sufrido un ataque cerebrovascular. Eso significa que cerca de 340.000 argentinos han tenido un ataque cerebrovascular a los 40 años. Los datos sugieren una prevalencia más alta en comparación con otros países de la región incluso, y similar a lo reportado en Europa, como consecuencia seguramente del envejecimiento de la población argentina. La prevalencia del ataque cerebrovascular es mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad, siendo mayor al 4% en personas mayores de 75 años. Algunos de los siguientes síntomas, si aparecen en forma súbita, es decir, de golpe, podrían estar indicando un ACV, y acá es muy importante que presten atención para poder identificar rápidamente si ustedes o algún familiar directo está sufriendo el inicio de un ataque cerebrovascular. Los síntomas son pérdida de fuerza en el brazo o la pierna, disminución de la sensibilidad de un costado del cuerpo, dificultad para hablar, inestabilidad para caminar o incoordinación en los movimientos, desviación de la comisura labial, así como dificultad para ver o un dolor de cabeza fuerte como nunca antes de inicio súbito. Esto ustedes lo pueden evaluar rápidamente en sus propias casas haciendo el siguiente ejercicio. Ponen ambas manos al frente como sosteniendo una bandeja, y si ustedes no llegan a la posición para sostener la bandeja significa que el brazo está débil, entonces es un signo de alerta. Si llega pero a los pocos segundos empieza a caer el brazo,
es otro signo de alerta, igual de valioso. Tiene que consultar inmediatamente un servicio de guardia. Si se ven al espejo o están hablando con algún familiar y de repente notan asimetría en la cara o el labio caído, ese es otro signo de importancia que los debería de hacer consultar inmediatamente. Si no pueden, por ejemplo, expresar lo que dicen o no pueden entender bien lo que les están diciendo, también es un signo importante para que ustedes consulten rápidamente el servicio de emergencia o sean trasladados a la guardia de un hospital. Resulta importante también aclarar que la duración de los síntomas puede ser variable, en ocasiones persistentes, pero hay otras veces que los síntomas se recuperan solos, se resuelven espontáneamente. En el primer caso estamos hablando de un ACV, un ataque cerebrovascular. Generalmente si el síntoma dura más de 1 hora, va a ser un ataque cerebrovascular. Pero hay veces, como el otro caso, de que el síntoma dura 10 minutos, 20 minutos y después solo se resuelve espontáneamente. Eso significa de que estamos ante una crisis isquémica transitoria. También, ya sea en el primer caso, en el ACV, o en el segundo caso, una crisis isquémica transitoria, ustedes deben consultar, deben llamar al servicio de emergencia o deben de dirigirse a una guardia donde sepan que existe una unidad de ataque cerebrovascular para que nosotros podamos darle tratamiento. Se conoce, de acuerdo a la literatura, de que 1/3 de los pacientes que han sufrido un ataque cerebrovascular lo van a repetir en la próxima semana. Y las crisis isquémicas transitorias se repiten dentro de las 72 horas, muchas veces constituyendo un ataque cerebrovascular. Entonces, no esperen a que el síntoma sea irreversible. Consulten apenas lo notan. Por otra parte, ha sido recientemente descrito que el COVID-19 puede manifestarse en un bajo porcentaje de los casos, por alteraciones neurológicas como alteraciones de la conciencia, ataque cerebrovascular que involucra las grandes arterias, las carótidas, trastornos de la marcha, convulsiones, alteración del gusto, del olfato y de la visión. Yo entiendo como profesional de la salud y como médico neurólogo de que hay muchísima literatura dando vuelta al respecto y es un virus nuevo en el ser humano. Así que seguramente esto les va a hacer surgir preguntas que vamos a estar dispuestos a contestarlas cuando terminemos la presentación. La mejor medida, indudablemente, frente al nuevo virus es el aislamiento social, sobre todo de grupos de riesgo. Pero quedarse en casa con síntomas agudos de un ataque cerebrovascular puede ser mucho más riesgoso que una infección por COVID-19. En el 2018, por ejemplo, fallecieron en nuestro país 19.000 personas por ACV. Es un número alto. La disminución de las consultas de urgencia ya pasó en otros países. Tenemos la experiencia de los países que ya vivieron esto. Resulta que allá, pasado el tiempo, llegaron pacientes con un segundo evento por no haber consultado a tiempo y eso también sobrecargó el sistema de salud. Hoy, aquí, el sistema no está colapsado. Entonces las personas con síntomas agudos pueden ir a una guardia sin temores. Actualmente varias instituciones como las nuestras hemos instaurado un sistema de teleconsulta. Este sistema permite no concurrir al hospital en caso de estar clínicamente estable. Sin embargo, es importante, a pesar de contar con este valioso recurso de la telemedicina, reducir el tiempo para llegar a la atención médica cuando aparezca alguno de los síntomas de ACV que les mencioné anteriormente y no sacar un turno de telemedicina, sino concurrir a la institución que cuente con unidad de ataque cerebrovascular. Las opciones de tratamiento para restablecer la circulación, ya sea con drogas, como fibrinolíticos que se llaman, o con dispositivos mecánicos, que lo técnica se llama trombectomía o tromboaspiración, pueden estar limitadas en los pacientes que son evaluados luego de varias horas. Nosotros, como neurólogos vasculares, tenemos lo que se llama una ventana terapéutica, un periodo de tiempo que tiene un inicio y un final, no es eterno. Entonces, si nosotros perdemos esa ventana tan valiosa para poder acceder al paciente e intentar solucionar el problema, el paciente va a quedar con serias secuelas. En época de pandemia, los llamados a emergencia están organizados en canales que distinguen la sospecha de un caso COVID-19 sospechoso de otros problemas. Lo mismo pasa al llegar al triage o tamiz, nosotros le decimos triage, en la institución de salud.
En los hospitales se establecieron circuitos seguros para asistir a los pacientes. Esto implicó cambiar protocolos a todo nivel, protocolos de atención que permiten ingresar a pacientes en sectores separados. Separa a los pacientes con y sin infección por SARS-CoV-2. Esto incluye el ingreso a la guardia, áreas de diagnóstico, sectores de internación y áreas de consultorio externo. Puede pasar, como dicen ahora, que la misma persona con síntomas de ACV sea sospechosa de infección por SARS-CoV-2. Si se presenta con ambos cuadros en forma simultánea, se los separa en otro sector, siempre aislado del resto, y se realizan las pruebas para confirmar o no la infección. Pero mientras tanto, ese paciente que tenía síntomas de un ataque cerebrovascular y signos de un ataque cerebrovascular, que efectivamente su cerebro estaba sufriendo por la falta de irrigación, está recibiendo tratamiento, no pierde el tiempo. Mientras tanto, se está esperando el resultado de los análisis para confirmar o descartar la infección por SARS-CoV-2. El seguimiento del equipo de salud será el que el paciente requiera, y eso no se modificó con la pandemia. La rehabilitación y el seguimiento clínico posterior podrá hacerse asistido por medio de telemedicina para facilitar el cumplimiento de las medidas de aislamiento. Les recuerdo que después vamos a estar contestando preguntas, así que todas aquellas inquietudes que vayan surgiendo a medida que yo voy haciendo la exposición, anótenlas, así después las charlamos. Por otro lado, es fundamental recordar que la población con mayor riesgo para presentar un ACV, un ataque cerebrovascular, los mayores de 65 años, también pueden tener complicaciones serias por infección con COVID-19. Por eso es muy importante llamar frecuentemente a los mayores de 65 años que están solos en aislamiento para asegurarnos que se encuentren bien. Agarren el teléfono, ahora la gente sabe utilizar las distintas redes sociales, las distintas vías de comunicación con videollamada para poder estar en contacto con los seres queridos. No dejen de comunicarse con ellos. El miedo y la confusión generado por el exceso de información, que en ocasiones surgió de fuentes no confiables, contribuyó a desinformar a la población. Esto dificultó racionalizar adecuadamente la situación que enfrentamos como sociedad. Como conclusión, es fundamental recordar que los pacientes que están cursando un ACV no deben quedarse en casa. Uno, con esto de la telemedicina, por ahí dice, bueno, qué bueno que tengo la telemedicina. Noto que mi madre está con debilidad en el brazo, voy a llamar al call center, al 0800, voy a sacar un turno para telemedicina y voy a decir, bueno, necesito un turno con el doctor. Le van a dar el turno efectivamente, pero quizá le den el turno de acá a 4 o 5 horas. Ahí perdemos lo que se llama ventana terapéutica, que es lo que yo les estaba explicando al principio. No esperen eso, no esperen. El sistema de telemedicina no está diseñado para la urgencia actualmente. Está diseñado para el paciente que puede eventualmente quedarse en su casa. Si existe la posibilidad de que usted esté frente a un paciente con ataque cerebrovascular, ese paciente de ninguna manera puede quedarse en su casa. Tiene que ser trasladado, tiene que ser examinado por un servicio de emergencia y o trasladado a un hospital que cuente con una unidad de ataque cerebrovascular. Si son tratados a tiempo, la mortalidad es baja y quienes sobrevivan tendrán menores secuelas o una posibilidad mayor de tener una recuperación completa. Les agradezco mucho su interés y quedo a disposición de las preguntas que vayan surgiendo. Me van a ver a mí moverme porque les voy a estar viendo las preguntas acá en la computadora. Ok, aquí tenemos una pregunta. ¿El coronavirus aumenta el riesgo de sufrir un ACV? ¿Depende de algo en particular? ¿Puede provocar algún síntoma específico? Bueno, como les comentaba durante mi presentación, hay mucha literatura al respecto de la infección por SARS-CoV-2 y sus manifestaciones neurológicas. Con respecto al ataque cerebrovascular, hay algunos trabajos que postulan cambios a nivel de los factores de la coagulación en los pacientes con esta infección. Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es que los fenómenos inflamatorios, entre ellos los fenómenos infecciosos, que provocan un fenómeno inflamatorio, facilitan la formación de trombos, de coágulos. Entonces,
Por ese lado se está encaminando la investigación. Como les digo, es un virus nuevo en el ser humano y hay un montón de grupos de investigación que estamos trabajando en eso. También se ha demostrado o se postula la posibilidad con cierta firmeza de que provoque lesiones de grandes vasos, trombosis de las carótidas, por ejemplo. Eso provocaría infartos masivos a nivel cerebral. Por eso es tan importante reconocer los síntomas en forma precoz, porque muchos de los casos de esos tienen solución. Otra de las preguntas es, si tengo algún síntoma de ACV, ¿llamo al servicio de emergencia, voy a la guardia o qué debo hacer? Bueno, es fundamental que ustedes sepan el siguiente hashtag, la siguiente consigna. El ACV no se queda en casa. Si ustedes tienen síntomas de un ataque cerebrovascular, si ustedes creen que pueden estar sufriendo un ataque cerebrovascular, es decir, ante la menor duda, consulten al servicio de emergencia, hagan que un médico los examine físicamente, no por telemedicina, porque recuerden esto de la ventana terapéutica, tienen un tiempo en que nosotros podemos hacer algo para ayudar. Otra pregunta, ¿el dolor de cabeza, migraña, es un síntoma de ACV? Bueno, existen distintos tipos de dolores de cabeza. El dolor de cabeza por sí puede significar un montón de cosas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen fiebre y les duele la cabeza. Hay pacientes que tienen migrañas y ese es un tipo de dolor de cabeza. Hay otras cefaleas crónicas o cefaleas tensionales y hay otra cefalea distinta a esa, que es la que el paciente viene, se nos sienta a nosotros en el consultorio y nos dice, o a veces lo vemos en la guardia en realidad, retorcido dolor, y nos dice, doctor, nunca en mi vida me dolió la cabeza como me está doliendo de esta forma. Y el dolor empezó en forma súbita, de golpe. Doctor, sentí que se me reventó algo en la cabeza. Eso, hasta que se demuestre lo contrario, es un síntoma de ACV y en general es un síntoma de ACV hemorrágico. Lo que tenemos que pensar es en una hemorragia subaracnoidea. La otra pregunta, ¿cómo podemos identificar un ACV en niños? Interesante pregunta. Es así, en realidad es igual en el adulto como en el niño, porque ustedes van a ver con esto que yo les mostré del ejercicio de sostener la bandeja, el ejercicio de mirar a la persona de frente a la cara y de hablar con la persona. Si ustedes ven de que un brazo está más débil que el otro, siempre de golpe. Si ustedes ven que de golpe la cara está simétrica, o si ustedes ven de que no entiende lo que se le dice al niño, o el niño habla incoherencias, palabras sin sentido, entonces ahí se van a estar, ustedes tienen que sospechar de que al niño le está pasando algo. Ante la duda, llamen al servicio de emergencia. Siguiente pregunta. Doctor, se me cansa el brazo izquierdo con frecuencia, debo realizar una consulta con un profesional. Ok, esto es fantástico para que yo pueda hacer hincapié en la forma de inicio de los síntomas. La forma de inicio de los síntomas es clave, es súbito, de golpe. Yo venía perfecto y de repente algo se quebró y generó este déficit. Entonces, si la persona que me está preguntando que con frecuencia se le cansa el brazo izquierdo, eso claramente no es un síntoma agudo, no es un síntoma claro de un déficit neurológico súbito. Así que lo que debería de hacer es consultar con un profesional, no es necesario la consulta presencial, se puede hacer por telemedicina y no es necesario de que concurra con urgencia a la guardia. La siguiente pregunta, ¿la dificultad en la visión es un síntoma de ACV? Sí, eso es un síntoma de ACV, cuando sea de inicio súbito. Hay gente como yo que usamos lentes de contacto que si los sacamos son así de gruesos, que es algo crónico. Eso no es un síntoma de ACV. Ahora, si yo veo perfecto y de repente, lo que generalmente pasa es, de repente dejo de ver un costado del campo visual, de esta mitad para allá no veo. Eso o este cuadrante dejé de ver. Eso generalmente es un episodio agudo y podemos estar frente a la presencia de un accidente cerebrovascular. Hay un tipo de accidente cerebrovascular que se llama amaurosis fugax, es cuando se tapa la arteria que va al ojo, entonces dejan de ver de un solo ojo.
Eso se suele ver en relación a problemas de la carótida. A veces se desprende una plaquita de colesterol, un trombito de la carótida, que se llama placa inestable, y eso va a la primera rama que sale de la carótida, que es la oftálmica, y de la carótida interna va a la oftálmica, y entonces tapa la arteria que irriga el ojo, entonces el ojo deja de funcionar. Pasamos a otra pregunta. Además de los síntomas físicos, como debilidad en el brazo, existen otros signos como por ejemplo taquicardia, arritmia, mareos permanentes o algún otro a tener en cuenta. Muy bien, esto abre el capítulo de los factores de riesgo. Nosotros tenemos pacientes que tienen más riesgos que otros de tener un ataque cerebrovascular. ¿Cómo los dividimos? Controlando los factores de riesgo. Aquellos pacientes que presentan factores de riesgo tienen una chance aumentada de tener un ataque cerebrovascular al lado de aquellos que no lo presentan. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Uno de los factores de riesgo son las arritmias, por ejemplo, que mencionaba recién la persona que formulaba la pregunta. La taquicardia por sí sola no, pero hay un tipo de arritmia, por ejemplo la fibrilación auricular, que es un factor de riesgo para ataque cerebrovascular bien conocido. El hecho de, parte de la pregunta menciona mareos permanentes. Hay que definir muy bien lo que es un mareo. Entonces, por ahí, esta persona que siente mareos permanentes tendría que hacer una consulta con telemedicina, por ejemplo, no hay necesidad que sea presencial tampoco, para definir con el colega médico, con el profesional, qué es mareo, a qué le llama mareo. La gente por ahí llama mareo y en realidad está con la glucosa baja o la glucosa muy alta, o realmente tiene vértigo, que es esta ilusión de movimiento, y son todos distintos tipos de mareos. Entonces tenemos que establecer bien el síntoma. Pero siguiendo con los factores de riesgo, la hipertensión es otro síntoma muy importante de ataque cerebrovascular. La diabetes es otro síntoma fundamental. Después tenemos el sedentarismo, ser mayor de 65 años. Esos son los factores de riesgo clásicos para tener un ataque cerebrovascular. La siguiente pregunta. ¿Tener infartos cerebrales convierte al paciente en más propenso a sufrir un ACV? Muy bien. Esto es importante de saber porque muchas veces en nuestra consulta tenemos pacientes que han tenido un ACV y leen por ahí de que un paciente que tuvo un ACV tiene 10 veces más chance de tener un nuevo ACV que alguien que nunca tuvo un ACV. Esto es muy relativo, depende mucho de la interpretación. Lo que es absoluto y objetivo es que si un paciente tuvo un ACV y es correctamente estudiado para poder brindarle lo que se llama prevención secundaria, nosotros vamos a estar disminuyendo el riesgo de que ese paciente tenga un nuevo ACV. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje importante que me interesa que ustedes tengan? Si tienen síntomas de un ataque cerebrovascular, hay que consultar para tratar de que nosotros podamos revertir esa zona de isquemia, esa zona del cerebro que está sufriendo. Una vez que logramos revertirla, o no, pero una vez que el paciente ya pasó la etapa aguda del ACV, tiene que empezar la segunda parte, que es la prevención secundaria, evitar que esto se repita. Por eso es importante completar los estudios a pacientes que han sufrido un ACV para poder individualizar qué factor de riesgo tenía y no se había dado cuenta. Por ejemplo, puede ser diabético o hipertenso y no saber que es diabético ni hipertenso, y por el ACV lo detectamos y entonces se trata. Ahí su riesgo de que el ACV se repita es bajo, porque está tratando el factor de riesgo. Otra pregunta. ¿Cómo puede afectar el virus SARS-CoV-2 a un paciente con ACV? Bueno, acá hay mucha literatura, en realidad literatura nueva. En realidad evidencia todavía no tenemos. Les vuelvo a decir, este es un virus nuevo. Yo no me animo a responder esta pregunta con mucha certeza científica porque en el mundo uno lee un trabajo científico en una revista muy importante que dice esto es blanco y después a la semana sale en la misma revista científica con el mismo peso académico que esto es gris. Entonces realmente es muy difícil saber cómo puede afectar el virus SARS-CoV-2 a un paciente con ACV. Lo que sí se sabe es que hay algunos centros, algunas unidades que manejan pacientes con ataque cerebrovascular
que están implementando la antiagregación y la anticoagulación en determinado grupo de pacientes infectados con SARS-CoV-2 que manifestaron COVID-19 y que además tuvieron un ataque cerebrovascular. Otra pregunta. Perdón que se me pasó. En realidad parece que borró la pregunta. Acá tenemos. Hola doctor, tuve un ACV el año pasado, ¿me tendría que hacer un control? Sí. Es decir, pacientes que han tenido un ataque cerebrovascular deben rutinariamente hacer controles con su neurólogo, con su cardiólogo y con su médico clínico. Y si tiene diabetes, con su diabetólogo. Son pacientes de alto riesgo y estos pacientes tienen que ser controlados periódicamente. Otra pregunta. Sufrí un ACV isquémico, soy factor de riesgo. Esa pregunta me la han hecho innumerable cantidad de pacientes. El tema es cuándo sufrió el ataque cerebrovascular y por qué. Entonces, si un paciente sufrió un ataque cerebrovascular y es mayor de 65 años, ya es factor de riesgo. O sea, ya es un paciente de riesgo, mejor dicho. No es que el paciente sea un factor de riesgo, ya es de riesgo. Ahora, si un paciente tiene 50 años y tuvo un ataque cerebrovascular hace 5 años y no es un hipertenso o un paciente con inmunosupresión que por una cuestión reumatológica lo haya predispuesto a sufrir el ataque cerebrovascular, entonces no, ese no es un paciente de riesgo solo por el hecho de haber tenido un ACV. Seguimos resaltando preguntas, así que tengan la libertad de enviarlas, nosotros las vamos a ir compaginando y me las van pasando. Acá tenemos otra. Los pacientes que han tenido un ACV isquémico y ha quedado con afasia y disfagia, ¿se recuperan a largo plazo? Muy buena pregunta. La neurorehabilitación es una disciplina que está instalada en el sanatorio hace más de 25 años. Nuestros pacientes que son recibidos en nuestra unidad de ataque cerebrovascular, el día 1 empiezan con la neurorehabilitación. ¿Y qué es la neurorehabilitación? Es la disciplina que estimula áreas del cerebro que no han sido dañadas para que tomen a su cargo la función que se ha perdido. Esto se llama estimular la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de ir recuperando, gracias a neuronas vecinas, la función que las neuronas dañadas dejaron de hacer. Entonces, mientras antes se haga la rehabilitación del lenguaje, en este caso la rehabilitación de la afasia, y mientras antes se haga la estimulación del trastorno del glutorio, de la disfagia, más chance de recuperación tienen. Una vez que ya el tejido cerebral se acostumbró a manejarse de esa forma, que pasaron 3 años del ataque cerebrovascular o 1 año del ataque cerebrovascular, es mucho más difícil de recuperarse de la afasia y de la disfagia que si empezamos a rehabilitar al paciente inmediatamente que tuvo el déficit y lo evaluamos a los 3 meses. Los pacientes que han tenido ACV isquémico y han quedado con afasia y disfagia, perdón, eso ya lo leí, soy yo que necesito lentes. ¿Hay una predisposición hereditaria de sufrir ACV? Sí, efectivamente. Hay una predisposición hereditaria. La herencia, por ejemplo, es la raza. Hay ciertas razas o grupos étnicos que tienen más riesgo de tener un ACV. Hay algunas mutaciones genéticas y algunos condicionantes genéticos que también predisponen para enfermedad cerebrovascular. Existen enfermedades que se llaman monogénicas, donde claramente hay un gen que está relacionado con accidente cerebrovascular, como es el caso de, por ejemplo, una enfermedad que se llama CADASIL. Existen otras patologías que están ligadas a genes, a alteraciones genéticas, como por ejemplo la mutación de un gen que se llama difícil, metiltetrahidrofolato reductasa, que lo que hace es juntar un metabolismo en la sangre que no se elimina correctamente
Eso está condicionado genéticamente, pero cuando eso se asocia a otros factores, predispone en mayor medida al paciente a sufrir un ACV. Muy bien, seguimos. Si en mi casa alguien presenta síntomas de ACV, ¿es recomendable llamar a la ambulancia o directamente subirlo al auto y trasladarlo por mis medios a un centro de alta complejidad? En general, yo diría lo que menos tiempo lleve. Si el problema con responder libremente a esta pregunta es que es un arma de doble filo, porque hay algunos pacientes que tienen un ataque cerebrovascular porque se tapó una arteria grande como la carótida, hizo un infarto masivo del cerebro, corre mucho riesgo de broncoaspirarse, o incluso hay otro tipo de enfermedad cerebrovascular que puede presentarse con convulsiones, como es la trombosis venosa cerebral. Y entonces es conveniente que el paciente reciba atención médica inmediatamente. Eso significaría llamar al servicio de emergencia para que ya en el domicilio empiece a ser asistido. Ahora, si el paciente, ustedes notaron de que tiene una debilidad del brazo, cierta dificultad para hablar, pero dentro de todo está estable, súbanlo al auto y tráiganlo a la guardia. Espero haber respondido la pregunta. Cualquier cosa reformúlenla y yo la voy a volver a leer. Tener dolor punzante en la zona distal, en las manos o pies, ¿puede ser un síntoma de ACV? No. Eso yo me animo a decir que no es un síntoma de ACV. Generalmente ese tipo de dolor punzante, sobre todo si son más a la noche, si vienen y van, si son intermitentes, cuando son simétricos, generalmente habla más de un problema periférico, nervio periférico. Es frecuente que pacientes con diabetes o pacientes con abuso de ciertas sustancias tóxicos presenten estos síntomas, pero eso no constituye un síntoma de ACV, a menos que sea solo de un costado del cuerpo, donde involucre, por ejemplo, la cara, el brazo y la pierna, y que las molestias sean en ese hemicuerpo, que se llama, en ese costado del cuerpo. Ahí podremos estar frente a una lesión en el tálamo, que se llama, que es un área del cerebro que puede provocar estos cambios en la sensibilidad e incluso dolores. Se llama dolor talámico. La siguiente pregunta. Me pone muy contento la participación de todos, porque la verdad es que están haciendo preguntas interesantes y los animo a que sigan haciendo preguntas porque creo que es enriquecedor para todos. ¿Qué síntomas tiene un ACV isquémico y el hemorrágico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el 85% de los ataques cerebrovasculares se van a presentar como isquémicos. O sea, la gran mayoría son isquémicos, que se llama. Ahora les cuento qué es isquémico. Y solo alrededor del 15% van a ser hemorrágicos. Isquémicos es cuando una arteria se tapa. El motivo que tapa la arteria puede ser un coágulo, trombo. Es cuando deja de haber irrigación en un área del cerebro. Eso constituye un ataque cerebrovascular isquémico. Eso nos da la posibilidad a nosotros a que en determinados pacientes que reúnen ciertas características y en determinado periodo de tiempo, que se llama ventana terapéutica, podamos intentar destapar esa arteria extrayendo el trombo o el coágulo que la está obstruyendo. El ACV hemorrágico es lo que la gente conoce por ahí más frecuentemente como el aneurisma que se rompió, por ejemplo, o un paciente hipertenso que hizo un hematoma intraparenquimatoso. Entonces, eso es cuando una arteria dentro del cerebro se rompe y la sangre se extravasa, sale del vaso sanguíneo e invade tejido cerebral. Generalmente, los síntomas de un ataque cerebrovascular isquémico son de pérdida de función. Es decir, el cerebro deja de tener la posibilidad de ejecutar una orden, de levantar el brazo, de hablar, de entender. Y no es muy frecuente que un accidente cerebrovascular isquémico se presente con dolor de cabeza, a menos que estemos hablando de que se haya tapado una vena, que ese es otro tipo de
ataque cerebrovascular, se llama trombosis venosa cerebral. En cambio, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son típicamente con un intenso dolor de cabeza de inicio súbito, máxima intensidad en segundos y que no se pasa. Generalmente se suele acompañar de algún déficit neurológico también, porque la sangre que iba por el tubito, por esa arteria a un área del cerebro, alimentar un área del cerebro, se rompió. Entonces esa área del cerebro puede sufrir las consecuencias de no estar irrigándose correctamente. Pero al romperse, la sangre sale del lugar por donde tiene que circular e irrita al tejido que está precisamente diseñado para que se irrite si hay sangre ahí, porque es algo anormal. Y un ACV hemorrágico tiene una alta mortalidad. Entonces, el cerebro, el organismo, está diseñado para que duela mucho si se rompe una arteria. Vamos a las dos últimas preguntas. ¿Qué síntomas tiene un ACV isquémico? Perdón, eso ya lo leí. ¿Se puede prevenir un ACV? Sí, claro que se puede. Esa es digamos, eso sería lo ideal de la medicina, la prevención primaria que se llama. ¿Cómo prevenimos un ACV? Identificando y controlando los factores de riesgo. Entonces, ahí es donde entra el detectar si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, el no tener una vida sedentaria, sino que hacer actividad física, el alimentarse correctamente. Eso es fundamental, la detección de los factores de riesgo. Vamos a, por una cuestión ya de tiempo, vamos a la última pregunta. ¿Se puede detener a través de algún estudio si una persona tiene posibilidades? ¿Se puede detectar a través de algún estudio si una persona tiene posibilidad de sufrir ACV en algún momento de su vida? La respuesta rotunda a esa es no. No hay ningún estudio por el cual yo pueda predecir el futuro. No hay forma. Porque uno puede hacer un estudio, por ejemplo, genético, donde podemos identificar de que el paciente tiene una alteración genética que lo puede predisponer a que su sangre de alguna manera forme trombos con mayor facilidad, pero sin embargo lo que yo no puedo saber, ni nadie, es cuándo va a pasar eso. Entonces, capaz que el reloj biológico que tenemos adentro está programado para que esto pase dentro de 50 años y yo tengo 60. Entonces la posibilidad de que eso me pase son muy bajas, a pesar de que tengo esa alteración genética dentro mío. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho la participación, la verdad es que fue muy enriquecedora y espero que esto les haya sido de utilidad. Que tengan muy buenas noches.